Continuamos con la clase número 2. Entonces, en lo que estoy insistiendo mucho es que las propiedades y gran parte de lo que vamos a hacer en estas primeras sesiones es formalmente lo mismo que vimos en cálculo o que vimos o que vieron en cálculo 2. Entonces voy a recordar un poquito cómo se hacía la integral de R en R. Entonces, recordando, cálculo 2. ¿Qué es lo que teníamos? Teníamos una función. Simplemente lo único que pedíamos es que la función fuera acotada. Y claro, para cuestiones de visualizar y de tener la idea, lo que se hacía era tomar una función que fuera acotada, pero que también fuera continua, aunque esa hipótesis no era necesaria para definir la integral. Entonces, en principio era una función f de x acotada en un intervalo cerrado a, b, donde a es menor que b siempre. Entonces, no tenemos un intervalo cerrado degenerado como ya mencioné en la clase anterior, y en la generalización que estamos haciendo ahora tampoco vamos a tener intervalos degenerados. Entonces, también por lo que expliqué la vez anterior, podíamos tener una función, no sé, que hiciera algo así, sigue siendo una función acotada en un intervalo cerrado, pero podíamos mover el sistema de ejes de manera que siempre nos quede en la posición que tenemos aquí en el cuadrante 1. Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos hacer el análisis aquí. Y entonces lo que vamos a pedir es que, o lo que pedíamos era que la función fuera positiva, que estuviera por encima del eje X. Y no se perdía ninguna generalidad por lo que acabo de decir. Y entonces lo primero que hacíamos era, bueno, queríamos calcular cuál era el área. Esto lo voy a pintar y luego lo voy a quitar. ¿Cuál era esta área de esta región que le llamábamos de la región R? Ah, bueno, ahí déjenme porque si no se me va a borrar todo. Entonces, esa región en azul es la región que vamos a llamar, o que llamábamos R F de AB, o R de FI, que es lo mismo. R de FI, que es exactamente lo mismo. Entonces, para ello dábamos una partición, decíamos CAP, una partición. Entonces, esta P grande es el conjunto de todas las posibles particiones del intervalo AB según la definición que explicamos la vez anterior. ¿Se acuerdan que la vez anterior vimos la definición para funciones de R en R? Entonces, justamente esa definición que vieron en cálculo 1, todas esas posibles particiones están en este conjunto P grande, de AB o P sub I, como le quieran decir. Y entonces esa partición se ve en general como un X0, X1 hasta Xn, donde X0 es el punto extremo A y Xn es el punto extremo B, y X0 es menor que X1, etcétera, menor que Xn, que es lo que tiene que cumplir para hacer una partición de ese intervalo. Entonces lo pintábamos aquí. Entonces, este era, por ejemplo, X0, este era X1, X2, XI, etcétera, XN. Entonces, como F era acotada, en I, por los teoremas de cálculo 2, eso implica que F es acotada en cada subintervalo XI menos 1, XI, o XI más 1, que sería uno de estos de acá. Este sería el XI menos 1
por acá tendría el xy más 1. Entonces, si lo pintamos acá, lo que estoy diciendo es que esto es menor que xy menos 1, esto es menor que xy, menor que xy más 1, menor que xn. Y acá tendría el xn menos 1, etcétera. Entonces, f es acotada en cada uno de estos. Y como f es acotada en cada uno de estos, entonces esto implica que la función f alcanza su ínfimo y su supremo en ese intervalo. Ahora, en el caso particular de que la función fuera continua, entonces si f es continua, estos coinciden con el máximo y el mínimo. Con el mínimo y el máximo de la función f en ese intervalo xy menos 1, xy, ¿cierto? Entonces, en general es la función acotada, pero en el caso de que sea continua, como estoy poniendo en este dibujo, va a coincidir con el mínimo y con el máximo de la función. Tanto el ínfimo va a coincidir con el mínimo y el supremo con el máximo de esa función en ese intervalo. Entonces, lo que tenemos es estos rectangulitos que voy a pintar ahora. Entonces, en rojo voy a poner, digamos, tengo estos intervalos aquí. En este punto, digamos en x1, la función alcanza un valor que es f de x1, que es este que está aquí. En x2 la función alcanza un valor que es f de x2. Quizá voy muy lento al principio, pero es porque entendiendo lo que vamos a ver aquí, antes de ver el lema, el teorema principal, entonces va a quedar clarísimo lo que tenemos. Entonces acá la idea que está detrás de esto. Entonces aquí el x y menos 1 en x y más 1, pues la función alcanza el valor f de x y más 1 aquí. O sea, lo que quiero decir es que cuando yo evalúo en x0 o en a, la función alcanza el valor, ejemplo, f de a. Cuando está en x1, la función alcanza el valor f de x1, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, en este intervalo, por ejemplo, en el intervalo x0, x1, la función alcanza el mínimo, que sería este. Dejen poner con la línea esta. Entonces, alcanza su mínimo, que es aquí. Y también va a alcanzar su valor máximo, que sería este, en el caso particular de esta gráfica. Entonces aquí voy a pintar esto así. Y alcanza su valor máximo, ¿ve? Y eso pasa en cada subintervalo. Entonces, en este x1, x2, la función alcanza un valor mínimo. Entonces, ¿cuáles son los valores de la función? Todos los puntos que están aquí. Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Pues pareciera que es este. ¿Y cuál sería el valor máximo? Pues este de aquí parece ser. Entonces, aquí tendría otra cosita por arriba. ¿De acuerdo? Y entonces así sería con todo. Entonces voy a ponerlo así ya, porque si no me tarda un poquito más. Entonces aquí sería el mínimo y de este lado el mínimo pues sería aquí y de este lado el mínimo estaría aquí, etcétera. Podemos pintar otro puntito, un xn-1 que sería este. Ah, ahí. Entonces sería xn-1, aquí puntitos suspensivos de que hay muchos más rectángulos y de aquí para acá lo mismo. Entonces aquí alcanza un mínimo que sería este. Y luego también alcanza su máximo en cada uno de estos. En este caso estaría aquí, por ejemplo. En el caso de este estaría hasta acá arriba. Entonces pinto. Estos rectángulos azules obviamente incluyen a todos estos rojos también. Entonces aquí el máximo. Y aquí el máximo está ahí muy, 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 muy juntito, ¿ven? Entonces, voy a regresar a este dibujo
constantemente en esto que estamos recordando lo de cálculo 2. Entonces, el ínfimo lo denotábamos con una mi chiquita. Entonces, eso iba a ser el ínfimo de la función f de x, tal que x es menor o igual que xy menos 1, menor o igual que xy. Entonces, ¿qué significa eso? Pues justo lo que acabo de explicar, que en este intervalo xy menos 1, xy, aquí, como la función es acotada, alcanza su ínfimo, que está aquí, y alcanza su supremo, que estaría acá. Que en este caso de que la función es continua, en este caso particular del dibujo, pues sería el mínimo y el máximo, pero en general es el ínfimo y el supremo. Entonces, el supremo lo vamos a denotar con mi mayúscula. Entonces sería el supremo de la función f de x tal que xy menos 1 es menor o igual que x menor o igual que xy. Ahora, estas cosas, el conjunto vamos a llamar A, que es el conjunto de las f de x tales que xy menos 1 es menor o igual que x menor o igual que xy. Entonces digamos, podemos ponerle, bueno, aquí está de más, pero las f de x son números reales. Todo esto es un conjunto de números reales. Un conjunto de números reales. ¿Por qué? Porque a cada valor del dominio aquí yo le asigno un valor acá arriba. Entonces justamente el conjunto este que está acá, en el intervalo xy menos 1 xy, que sería este de aquí. Entonces los f de x son todos estos puntitos de la función. Entonces todos esos puntitos son números reales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la función f de x igual a x cuadrada y yo tengo el intervalo 1,2. Pues todos los valores que yo doy aquí, por ejemplo, f de 1 es igual a 1 al cuadrado, que es igual a 1, es un número real. F de 1,1 me dará algo que es un número real también, etcétera. F de 2 me va a dar un 4 que va a ser un número real. Entonces, todo esto son números aquí. Entonces, este es un conjunto de números reales. Y es un conjunto de números reales que es distinto del vacío. Es distinto del vacío. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, o sea, ¿cómo se puede ver eso? Como la función f de x es acotada, entonces, en este conjunto de puntos, eh, también va a ser acotada, y como ese conjunto es un conjunto distinto del vacío, entonces por el axioma del supremo alcanza su mínimo y su máximo. ¿De acuerdo? Que es este teorema que está aquí. Justamente así se demostraba. Entonces, después de esto, ¿qué es lo que hacían? Definían sumas inferiores, perdón. Entonces, ¿qué eran las sumas inferiores? Pues las denotaban con una L, ponían la función f y la partición respecto a la cual estaban haciendo eso. Entonces, ¿qué eran las sumas superiores? Pues no era más que sumar áreas. Entonces, en este caso, las que están por debajo de la función f, o sea, los rectángulos en rojo que tengo aquí. Entonces, lo que tengo que sumar es la área de este rectángulo, que sería que la base, x1 menos x0, base por la altura. Entonces, la altura de este rectángulo rojo pues es el ínfimo mi que tengo aquí. Este es el ínfimo y este de acá sería el supremo para los valores, para los rectángulos en azul. Pero en este caso estoy tomando las sumas que están por debajo. Entonces, sumas por debajo. ¿Cuál es el área de este rectángulo? Pues base. ¿Cuál es la base? Pues es x1, todo esto, menos x0. Base por altura, que sería m1. Aquí tendría m1. Por acá tendría m1, por ejemplo. Acá tendría m2, etcétera. Acá tendría mi menos 1.
Y acá tendría, bueno, ya no pongo tanto, pero se entiende la idea. Entonces por la altura sería M1 por M1 más el área del siguiente rectángulo que sería este. ¿Qué base tiene? Pues X2 menos X1 por la altura que sería M2, etcétera. Y así voy sumando todos hasta el iésimo, voy a ponerlo, que sería xi menos xi menos uno por la altura que sería mi. Entonces sería más xi menos xi menos uno por la altura que sería mi, más etcétera. Y el último sería pues todo xn menos xn menos uno por m, ¿cómo se llama? Mn. Entonces esto lo puedo escribir como la suma desde i igual a uno hasta n de quién de xi menos xi menos uno por mi. Entonces, ¿qué son las sumas inferiores? La suma de todas las áreas de estos rectángulos que están por debajo. Entonces, si yo pongo n igual a uno me queda x1 menos x0 por m1 más, cuando i vale 2, x2 menos x1 por m2, etcétera. Y tengo esto de aquí. Entonces, estas eran las sumas inferiores. Entonces, es la suma de las áreas de los rectángulos que están por debajo de la función f de x. Y también tenemos las sumas superiores. Las sumas superiores que les denotaban u de f de p por upper. Ese es por lower. Entonces esto es la suma de las áreas de los rectángulos en azul. Entonces los rectángulos en azul serían todos estos. Entonces la base sigue siendo la misma, pero la altura ahora cambia por los m's. Entonces sumo el área de este, más el área de este, más el área de este, etcétera. Entonces me va a quedar exactamente igual que acá. La suma desde igual a uno hasta n de la base por la altura. Entonces es la suma de las áreas de los rectángulos que están por encima de f de x. ¿De acuerdo? Y ahora lo siguiente que hacíamos era, ¿qué pasa si tengo un refinamiento? Entonces un refinamiento de la partición P. Entonces a ese refinamiento le llamamos Q. Sea, vamos a ponerlo así, sea Q un refinamiento de P. Entonces, ¿qué significa eso? Que P está contenido en Q. Entonces puede ser, el refinamiento de P puede ser el mismo P, pero digamos ahí no estaría haciendo nada. Entonces lo que podemos hacer es ponerle un punto más, por ejemplo. Entonces si yo agrego un punto más por aquí, llamarle U. Entonces aquí mi partición sería P igual, perdón, Q igual la misma que tenía, que era la misma P, unión ese punto U que estoy agregando. Entonces sería de manera que ese U esté por debajo de esté entre x2 y x3, por ejemplo. Entonces, que sea x1, x2, u, x3, x4, perdón, era x0, lo siento. Sería x0, x1, x2, ahí meto el punto u, x3, x4, etcétera, hasta xn. Esa va a ser mi partición. De manera que
otra vez x0 es menor que x1, menor que x2, menor que u, menor que x3, menor, etcétera, menor que xn. Entonces, cuando yo hago ese refinamiento, por ejemplo, ahí tengo que hacer un rectángulo nuevo. Entonces, hago ese rectángulo nuevo. Y entonces, en este rectángulo nuevo, veo qué pasa en el intervalo de x2 a u, y veo cuál es el mínimo de la función ahí. Y luego de u a x2 veo cuál es el mínimo de la función ahí. Digo, aquí no se aprecia mucho, pero lo que va pasando es que esto se va aproximando cada vez más al área verdadera. Por ejemplo, si yo hiciera el... Aquí lo voy a partir, aunque lo voy a borrar. Entonces, por ejemplo, si yo hiciera... Si hubiera puesto el u aquí, que es donde se va a apreciar mejor. Aquí, suponiendo que lo hago aquí. Entonces, cuando hago el mínimo, en este intervalo me queda algo así, y de este lado me queda algo así, y las cosas que están se va acercando cada vez más al área de la función v. Entonces, si le agrego muchos puntos al refinamiento, pues evidentemente lo que va a hacer es cortar estos rectángulos en rectángulos más delgaditos, de manera que se van a ir aproximando más. Las áreas por adentro se van a ir haciendo más grandes. Entonces, entonces el área S, bueno, L le llamamos L de FQ, aumenta respecto a L de F, L de FP. Y por el contrario, el área de U de FQ disminuye respecto a U de FP. Entonces, el área por arriba, pues es lo que teníamos por aquí, ¿ven? Aquí ahora el área por arriba, no tengo tanto. Aquí el máximo en este intervalito rojo ahora, perdón, amarillo, sería este. Y acá sería en este intervalito, este seguiría siendo. Entonces, el área, cada vez que voy partiendo esto, el área se va haciendo cada vez más chiquita y se va aproximando. O sea, si voy cortando, entonces aquí sería el máximo y el máximo, entonces el área va disminuyendo respecto a la partición anterior. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo que quería decir era que para toda partición del intervalo AB, las sumas inferiores, en primer lugar, a ver, entonces habían varias propiedades. Entonces, número uno, en primer lugar que las sumas superiores de FP eran menor o igual que las sumas superiores de FP. Entonces, ¿qué significa esto? Que el área por abajo siempre va a ser menor o en algún punto igual que el área por arriba. Porque estos rectangulitos aquí, estos rojos se van haciendo cada vez más pegaditos a la función y los azules también por arriba. Pero siempre el área de los azules va a ser mayor que la de los rojos. ¿Y cuándo va a ser igual? Intuitivamente hablando, cuando como que se peguen con la línea exactamente. Que va a ser cuando tenga una partición muy grande. Entonces demostraban esta propiedad primero, que era intuitivamente clara como hemos mostrado aquí. Y luego decían lo que acabo de ver aquí, que si tengo un refinamiento de P, entonces lo que tenía es que las sumas inferiores de F respecto a la partición P, que es esta, es menor o igual que las sumas inferiores del refinamiento. Entonces, geométricamente, ¿qué significa eso? Pues que el área va creciendo conforme voy aumentando puntos en la partición. Entonces voy aumentando puntos en la partición y entonces el área de estos rectángulos rojos cada vez va subiendo. Se va acercando más al área de la región R o al área bajo la curva que quiero calcular. Entonces conforme aumento puntos en la partición, cada vez que aumente más puntos, estos rectángulos se van a hacer más pequeñitos
y van a ir contando más área. Entonces eso está contenido aquí. Y análogamente para la otra propiedad, vamos a llamarle 1, 2 y la otra propiedad es lo mismo. Si tengo el refinamiento, lo que tengo es que las sumas superiores de la partición P siempre van a ser mayores. O sea, el área por arriba va a disminuir conforme voy haciendo eh, los refinamientos. Entonces intuitivamente es claro también que en mi partición original yo tengo estos rectángulos en azul y conforme voy poniendo puntos, voy refinando la partición. Entonces los rectángulos se van haciendo más delgaditos y van contando menos área. Se van aproximando, va decreciendo el área hasta aproximarse al área de la región R de nuevo. Entonces geométricamente es lo que significaban estas dos propiedades que tenemos ahí. Entonces lo que vamos a hacer ahora en cálculo va a ser exactamente lo mismo. Ah, bueno, antes de continuar. Y este resultado de aquí, ¿cómo se demostraba en cálculo? En cálculo 2. Entonces, eso se demostraba que la propiedad 2 y 3 eran consecuencia del siguiente resultado. Entonces, este resultado lo que decía es que si tengo dos particiones cualesquiera P y Q del intervalo AB, entonces siempre las sumas inferiores de esa partición son menores o iguales que las sumas superiores de esa partición, sin importar cuál es. Entonces, geométricamente, ¿qué significa eso? Voy a hacer un dibujo nuevo aquí. Entonces tengo mi función aquí, A y B. Entonces digamos que doy primero una partición en azul, que tenga 3 puntos, por ejemplo. Vamos a dar aquí x0 igual a x1, x2 y x3. Entonces para esta partición, esto me genera esta serie de rectángulos aquí. Esa sería una partición P. Esa sería mi partición P. Entonces para esa partición P las sumas inferiores serían estas. El mínimo, siempre busco el mínimo. Entonces esas serían las sumas inferiores. Bien, entonces eso sería L de FP. Ahora si doy para P igual a x0, x1, x2, x3. Ahora voy a dar otra partición que no necesariamente es un refinamiento, otra partición. Le voy a llamar y0, y1, y2 y y3, por ejemplo. Y que esa partición sea, pues, de nueva cuenta y0 igual a y3 igual a x3 y por acá damos dos valores, no sé, por ejemplo aquí uno y acá otro. Entonces, otra partición. Y ahora me fijo cuáles son las sumas superiores de esa partición. Ah, pues me fijo en el... y acá tengo este. Entonces, ¿cuál es el máximo de aquí a acá? Pues sería este valorcito de aquí más o menos. Entonces tendría esto. ¿Cierto? Y acá, de aquí a acá, el máximo estaría aquí. Entonces tendría esto. Y de aquí a aquí, pues el máximo sería este y tendría esto. Entonces, las sumas superiores que son U de FQ siempre van a ser mayores o iguales a esta, sin importar qué partición tenga. Y aquí está, esta área siempre va a ser más grande que el área de los rectángulos azules. Siempre, no importa qué partición dé. Entonces, para cualesquiera dos particiones, siempre voy a tener esto de aquí. Y entonces esto, con este lema se demostraba esta propiedad de aquí. Este era sencillo de demostrar y lo va a seguir siendo en cálculo de varias variables. Pero este va a ser el que va a causar un poco más de problema por la notación. Pero si entendemos lo que estamos haciendo, no va a costar.
tanto. Lo engorroso va a ser la notación. Y bueno, déjenme, bueno, no puedo enseñarles aquí, pero este es el lema 3.1 del Spivak, página 47. Entonces, para cálculo 2 es el... Ay, ¿dónde, dónde? Este es el lema cálculo en variedades de Spivak. Este es el lema 3.1. ¿Si es ese? No, 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 perdón, perdón, perdón. Este es el lema 3.1 del Spivak, cálculo en variedades. Entonces, les recomiendo que vayan al Spivak, cálculo en variedades, que está en el Classroom. Abran su página, hasta les voy a dar la página 47. Vean el lema que es este y vean la demostración que da ahí, que es en un pedacito, en un pedacito. Entonces, lo que hay que trabajar con ese libro es bastante, como se podrán dar cuenta ahora. Por supuesto, todo esto me lo pude haber saltado porque se supone que ya lo saben, pero es bueno recordarlo para tener las ideas frescas. Entonces, lo que se hace para demostrar esto, entonces para demostrar eso, para demostrar 2 y 3, ¿qué era lo que hacían? Eh, Se tomaba una partición, vamos a llamarle T, fuera P unión Q. Entonces, esto que estoy poniendo aquí va a ser ligeramente distinto cuando hagamos el caso en varias variables. Entonces, pero estamos en funciones de RNR, lo que vieron en cálculo 2. Entonces se tomaba una partición que fuera la unión de las dos particiones P y Q. Entonces, de forma, pero no al azar, de forma que ST fuera refinamiento de P y fuera refinamiento de Q también. ¿De acuerdo? Y eso es claro porque evidentemente la P es subconjunto de P unión Q. P es subconjunto de P unión Q. Y Q es subconjunto de P unión Q también por definición de unión. Entonces, para demostrar que... eh, bueno, más bien, aquí me equivoqué. Para demostrar el 1, perdón. El, no, que le puse aquí, el 4, lo siento. Para demostrar el 4 primero. Entonces, para demostrar 4, lo que hacíamos es poner, agregar, o se agrega un punto más a la partición. Perdón, aquí sí estaba bien. Entonces, para demostrar 4, lo que vamos a hacer es agregar, lo que se hacía era agregar un punto más a la partición P. Entonces ahí tenía una nueva partición Q que era P unión, un punto, justo como pusimos en la idea intuitiva de acá, con un punto extra. Y entonces, y se demuestra que L de FP es menor o igual que U de FQ. Pero donde Q solamente tiene un punto más. Y eso hay que hacerlo para cualquier partición Q también. Para cualquier partición Q. Entonces lo que se hace lo que se hacía era vamos agregando puntos. Entonces luego a Q, es decir, a Q le agregamos otro punto.
Entonces, si aquí le pongo en vez de Q, le pongo Q1. Entonces, a Q1 le agregamos otro punto obteniendo Q2. Y demostramos y vemos que L de FP es menor o igual que, perdón, L de FQ es menor o igual que L de FQ2. Y repetimos el proceso. Y luego a Q2 le agregamos otro punto, obteniendo Q3. Y demostramos que L de FQ2 es menor o igual que, perdón, aquí era U, menor o igual que U de F de Q3, etcétera. Y repetimos el proceso. Repetimos el proceso un número finito de veces, porque necesito, o sea, es decir, agregamos un número finito de puntos. Y entonces al final lo que vamos a tener es una serie de desigualdades donde esa Q1 es la P y la última QN va a ser la Q que tengo acá en la parte 4. Y entonces con eso queda demostrado que va a ser un lema. Y luego con este lema demostramos esto de aquí ya de manera más simple. Entonces, y luego qué se hacía para definir íntegras, sí, que es lo que quería ver. Entonces, después de hacer eso, lo que decíamos era, si tenemos el conjunto A, que es el conjunto de todas las sumas inferiores, para cualquier partición, es decir, ¿qué es este conjunto? Pues voy a pintarlo aquí rápido y lo voy a borrar, porque no me quiero tardar tanto aquí. Entonces tengo la función aquí de AB. Entonces, ¿qué es este conjunto? Ah, pues para todas las posibles particiones, por ejemplo, si yo doy esta partición, entonces las sumas inferiores estarían así por abajo. Entonces, esta está en este conjunto, pero puedo dar cualquier otra partición. Puedo dar solamente la que esté a la mitad, por ejemplo. Entonces, sumas inferiores de esta partición también está en este conjunto. Entonces, y puedo dar cualquier partición que yo quiera. Entonces, no importa la partición, las sumas inferiores para esa partición están en ese conjunto A. Entonces son todas las posibles sumas superiores que tengo para todas las posibles particiones del conjunto AB. ¿De acuerdo? Entonces borro esto. Y voy a ponerle aquí, lo voy a escribir. Es el conjunto de todas las eh, posibles sumas inferiores para todas las posibles particiones de AB. Ahora, ¿cuántas hay? ¿Cuántas particiones hay? Bueno, ese es un tema de otra materia. No nos vamos a preocupar por eso. Y el conjunto B pues va a ser el conjunto de todas las sumas superiores. Entonces ya no voy a escribir eso, pero este es el conjunto de todas las posibles sumas superiores para todas las posibles particiones del conjunto AB. ¿De acuerdo? Entonces por cuatro que escribimos ahí, eso lo que nos dice es que cualquier suma superior va a ser cota superior del conjunto A. Exactamente, eso es lo que vieron en cálculo. Por 4
este, todo o toda suma superior, vamos a poner la partición Q, es cota superior de A, del conjunto de todas las posibles sumas inferiores. Y por 2 y 3 lo que tenemos es que se demostraba que esa es la menor de las cotas superiores de A. Entonces, es decir, que el supremo de A es menor o igual que U de f de P. Entonces, eso lo demostraban en cálculo 2. Y análogamente, demostraban que el ínfimo de B era mayor o igual que L de f de P. Entonces, ¿por qué? Porque la misma 4 me dice que esta es una cota inferior. ¿Dónde está? Las L son cota inferior del conjunto B. Y entonces es la menor de todas las cotas, eh, la mayor de todas las cotas inferiores. Y entonces tengo que el ínfimo de B es mayor o igual que este L de FP. Y entonces de aquí lo que demostraban era que el supremo de A, y de hecho no solo para las cotas superiores, de hecho, eso era una aplicación de una propiedad de los ínfimos y los supremos. Entonces, eso es menor o igual que el ínfimo de B. Y entonces lo que se tiene con estas dos de aquí, lo que demostraban es que L de FP era menor o igual que el supremo de A, eso era menor o igual que el ínfimo de B, y ese ínfimo de B es menor o igual que la sus de F de P. Y entonces, estos dos geométricamente lo que quería decir es que cuando coincidían, viéndolo en el diagrama, o sea, cuando estos dos coinciden, entonces tenemos el área de la región R, intuitivamente hablando. Bueno, y eso se demostraba. Entonces, no, perdón, eso era con lo que se definía la integral. Entonces, si supremo de A era igual al ínfimo de B, eso era igual entonces a un número que le íbamos a llamar la integral de F sobre el intervalo I. ¿De acuerdo? Pero siempre, independientemente de eso, tanto el supremo de A como el ínfimo de B siempre existen. Porque estamos con conjuntos acotados. Tanto A y B son conjuntos de números reales acotados distintos del vacío. Entonces, por el axioma del supremo, esos siempre van a existir. Ahora, lo que no siempre va a suceder es que sean iguales. Y cuando eso suceda, cuando sean iguales, entonces ese número, ese valor en común, se define como la integral de Darboux de f en el intervalo i. Y después, bueno, se ve que es ese, con la definición de sumas de Riemann, son equivalentes a las sumas de Darboux, y también se llama Riemann integrable o Darboux o Riemann-Darboux integrable o simplemente función integrable. Entonces, los otros, aquí acabamos el resumen que duró bastante. Se lo pueden saltar, pero bueno, si no se acuerdan, porque llevaron cálculo 3 antes que cálculo, digo, después que cálculo 2. Entonces, esto es una buena forma de recordar qué es lo que se hizo. Lo que vamos a hacer nosotros va a ser exactamente lo mismo. Vamos a seguir este camino. El mismo camino para definir integral para funciones de varias variables. Entonces, vamos a cambiar la notación. Nosotros vamos a cambiar las L's, en vez de llamarle L's, le vamos a llamar S abajo. Y a las U les vamos a llamar S arriba. Entonces, suma inferior, suma superior, en vez de llamarle L y U. ¿Por qué no se usan esa notación? Bueno, la sigue usando Spivak en su libro de cálculo en variedades. Pero
es de los pocos que usa esa. Entonces, en general van a encontrar como la S abajo y la S arriba. Entonces vamos a usar esa notación nosotros. Pero va a ser exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Entonces donde vea L le pongo S. Entonces voy a tener una propiedad análoga a la que está aquí. ¿Dónde está? Por ejemplo a esta. Entonces en vez de tener eso voy a tener S abajo de FP. Es menor o igual que S arriba de FQ. Pero es exactamente lo mismo. Solo son nombres. Y eso es porque esas L's o esas U las vamos a usar para denotar otras cosas después. Entonces, pero es exactamente lo mismo. Y las propiedades se van a ver igual, así como la puse. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ahora, para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos, número uno, bueno, necesitamos varias cosas. Necesitamos, para hacer la generalización, voy a escribir aquí, para hacer la generalización a más dimensiones, necesitamos generalizar o definir sumas inferiores y superiores en el espacio EN o RN, esto ya lo había explicado también. También necesitamos generalizar, necesitamos definir sumas y superiores en RN. Necesitamos generalizar también el concepto de refinamiento y no sé, y lo de intervalo que ya lo hicimos, etcétera. Entonces, primero vamos a generalizar lo que es un refinamiento o generalización de refinamiento. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos, digo, no voy a escribir todo lo que vaya diciendo, pues si no me voy a tardar más, pero nosotros lo que queremos es lo que ya había explicado la vez pasada. Entonces, si me pongo en R2 para fijar ideas, o sea, yo voy a tener un A1B1 aquí, un intervalo A2B2, y entonces esto me va a dar un intervalo cerrado, como lo definimos la clase anterior. Un intervalo cerrado en R2, que es no degenerado, son con los que vamos a trabajar. Y igual acá. Entonces tengo A1, B1, A2, B2. Y entonces, bueno, acá tengo mi intervalo cerrado también, en más dimensiones. Entonces lo que nosotros queremos son cosas como estas. Cosas como estas. Bueno, se entiende la idea que aquí hay otra cosa, ¿no? Entonces, queremos cosas como estas, no queremos cosas como estas. ¿Sí? Esto no lo queremos. Entonces, justamente en base a lo que queremos es como vamos a definir el refinamiento. Entonces, para que pase esto, ¿qué necesito? Entonces, se requiere que cada partición PI esté contenido en QI. Para toda I desde 1 hasta N. Entonces, en el caso de esta cosa, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? O sea, yo tengo esta partición, ¿se acuerdan? Estas son las particiones que yo quiero. Entonces, cuando yo haga un refinamiento,
Lo que quiero es refinar este. Entonces, por ejemplo, si le agrego un punto, refino este. Entonces tengo todos estos. Digamos, si lo pintara en azul tendría todos estos. Y también si refino, por ejemplo, la Q, podría dejarla así o le meto dos puntos. Entonces lo que quiero es que haga esto. Entonces, eso significa que, por ejemplo, en el caso particular de aquí, que P1 sea un refinamiento de, perdón, que Q1 sea refinamiento de P1. Entonces, si P1 son estos puntos para esa partición de A1, B1, entonces Q1 va a tener esos puntos más otros, según aprendimos en cálculo 1, un refinamiento de Q1. Y P2 en la otra dimensión hago exactamente lo mismo. Entonces, en resumen, dimensión a dimensión voy a hacer lo que hacía en cálculo 1 para obtener algo así. La única manera de hacerlo es pidiendo que los refinamientos sean de esta forma, que dimensión a dimensión lo haga como si fuera algo de una variable. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que refinar una partición en pocas palabras significa agregar puntos a la partición original. Entonces, si la partición original tiene los puntos 1, 2, 3, entonces en la nueva le puedo agregar 1, 1 medio, 2, perdón, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Entonces, ahí estoy refinando la partición. Entonces la partición es ir agregando puntos siempre. Entonces con eso vamos a definir definición 1.2.4. Vamos a decir sean P y Q particiones de un rectángulo R. Entonces Q es un, vamos a llamarle N refinamiento. Aunque después conforme lo vayamos usando simplemente voy a decir Q es un refinamiento de P. De P, sí, solo sí. P está contenido en Q. Es decir, todo punto de P está en Q. Es decir, si tengo que mi partición P es P1, y acuérdense que esta notación ya la vimos en la clase anterior, P1 hasta Pn y Q es la partición Q1 hasta Qn, entonces Q es refinamiento o refina de P, sí, solo sí, sí, solo sí, Pi está contenido en Qi para toda I desde 1 hasta n. Entonces, eso va a ser un refinamiento para un intervalo cerrado n-dimensional, que es este R que definimos la clase anterior. Si, solo si, dimensión a dimensión, cada uno de estos es refinamiento. O sea que en la dimensión 1, P1 es perdón, en la dimensión 1, Q1 es refinamiento de P1. En la 2, Q2 refina a P2. En la dimensión 3, Q3 refina a P3, etc. Entonces, y si tenemos, si para el caso n igual a 1, que voy a tener la definición original. Entonces, vamos a ponerle aquí como una observación. Si n es igual a 1, pues ¿qué es lo que tengo? Que P va a ser igual a P1, Q va a ser igual a Q1, y entonces Q refina a P, si solo si P1 refina, P1 está contenido en Q1, que es la definición de cálculo 2. Entonces recupero mi definición para el caso de funciones de R en R. O para funciones claro, para funciones de variable real. Entonces déjenme, vamos a poner un ejemplo de esto antes de que se cumpla la hora y cortar el video. Entonces vamos a decir que quizá
no se entiende la idea todavía de lo que es el refinamiento con esto en general, pero vamos a ver un ejemplo particular. Entonces digamos que tenemos el rectángulo 1,3 cruz 2,6. Entonces lo pintamos aquí. Entonces tenemos 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eje Y, eje X. Entonces mi rectángulo, perdón, aquí depende, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces mi rectángulo sería de 2,6 a 3. Esto sería de aquí a acá, de aquí hasta acá arriba, arriba, y ahí, ese sería mi rectángulo. ¿De acuerdo? Ese es mi intervalo R, ese es R, R. Y entonces damos una partición, vamos a dar que P1 sea este 1, 2, 3 y que P2 sea 2, 3, 5 y 6, por ejemplo. Entonces, la partición P sería P1 cruz P2. P1 producto cartesiano con P2. Entonces, eso me genera, todos los puntos de la partición serían 1, 2, 3. Y de este lado sería 2, 3, 5 y 6. Entonces, la cosa se vería así. Sería esta línea. Siempre me cuesta trabajo. Esta línea. Esta línea. Bueno, realmente no es la línea en sí, pero... O sea, serían los puntos, los puntos. Entonces de acá a acá sería el 2. Ahorita explico eso de a qué me refiero con los puntos. 2, 3, 5 y 6. Entonces son puntos. ¿A qué me refiero con eso? Que es P1 cruz P2. Entonces eso es la pareja 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6. Entonces son estos puntos. Estos puntos son los puntos de refinamiento en R2. Entonces 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 6. Todo esto lo aprendieron en álgebra, hacer el producto cartesiano y 3, 2, 3, 3, 3, 5, 3, 6. Entonces, estos puntitos que estoy marcando así, esos puntitos son los puntos de la partición P. Esos son los puntos de la partición P. Ahora voy a dar una partición, un refinamiento. Un refinamiento de P. Entonces, para ese refinamiento, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que refinar P1. O sea, tengo que refinar las P's en cada dimensión. Entonces, tengo que refinar P1, tengo que refinar P2. Entonces, voy a tomar que Q1 sea igual a P1. Esto cumple porque aquí me incluye la igualdad. Entonces, PI es subconjunto de QI o puede ser igual a QI. Entonces voy a tomar QI igual a P1 y Q2 tiene que incluir a la P2 y le voy a poner, para hacerlo visible, voy a ponerle otro punto. Entonces vamos a decir que es el 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces esto es P1 unión con el 4. Entonces, evidentemente el P1 está contenido en Q2. Por lo tanto, este Q, que es Q1 cruz Q2, es refinamiento. Entonces, este como se ve, pues es el conjunto de puntos 1, 2, 1, 3, 1, 5, 1, 6, etcétera. Y el último sería 2, 2, 2, 3, 2, 5, 2, 6. Seguirían ahí 3, 2, 3, 3, 3, 5 y 3, 6. Y aquí Q1 cruz Q2 pues sería igual. Sería 1, 2,
uno tres uno cuatro uno cinco uno seis dos 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 tres dos cuatro dos cinco dos seis tres dos tres 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 cuatro tres cinco y tres seis. Entonces serían todos esos puntitos. Entonces, ¿cómo lo pongo aquí? Pues de manera sencilla voy a trazar una línea en el 4. Entonces la partición P, entonces si van viendo el video se va a entender. Entonces, la partición, ahí está. Ese es un refinamiento de la partición Q, de la partición P. Entonces, la partición P se está en rojo, los puntitos en rojo. Entonces la partición Q incluye esos y ahora incluye el uno 4 también, el 2 4 y el 3 4 y todos estos de aquí. Entonces, como vemos, este rectangulito grande lo refina en rectangulitos más pequeños, ¿ven? Entonces, ese es un refinamiento en dos dimensiones. Entonces, hasta aquí voy a parar esto y continúo en un video nuevo para que no se haga tan pesado.